sin salsero sale el sol. De lunes a viernes, de 8 a 10 a.m. por La Troja Radio. En Sale el Sol de La Troja Radio continuamos en la búsqueda y encontrando personajes que han contribuido y siguen contribuyendo a escribir la historia, no solamente de la Colombia musical, sino también de la Colombia deportiva. Hoy hemos invitado a Agustín Garizábalo Almarales, quien a través de esta charla iremos descubriendo todo lo que este señor le ha aportado al fútbol colombiano y al fútbol internacional. Bienvenido, Agustín, a los micrófonos de Sale el Sol, de La Troja Radio y a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, para mí, yo me considero un bendecido porque he tenido la suerte de poder intervenir, apoyar y mejorar la calidad de vida de varias familias de la costa y de Colombia. Bueno, Agustín, sabemos que usted es nacido en Soledad, la tierra de la butifarra. Sí, señor. Yo nací en la primera calle de Soledad, allá donde queda el mercado. Nosotros decimos allá en Soledad el caño, donde está el caño, que queda el mercado. Más arribita está la iglesia y la plaza. Eso significa pues todo un fabulario que implica haber nacido a la orilla del río y a la orilla del mercado. Llegaba mucha gente, se escuchaba mucha música de cualquier tipo de modalidad y uno se encontraba permanentemente con gente del interior, con extranjeros, con gente que llegaba por el río, gente que venía. Entonces eso de alguna manera me abrió todo un mundo, ¿no? Por mi casa habían 5 cantinas que todos los días se llenaban porque la gente vendía sus elementos en el mercado y se ponían a tomar. Entonces uno todo el tiempo estaba escuchando música, uno iba por ahí con su ruedita, su palito y el clavito, y uno estaba escuchando permanentemente la música cubana, las rancheras de Antonio Aguilar, el vallenato viejo y toda esa serie de imágenes que trae un sitio de esa naturaleza. Cuando niño, ¿cuál era su sueño? No, inicialmente mi papá siempre me insistió en que él quería que yo fuese abogado. Mi papá estaba muy relacionado con el tema político, aunque nunca fue, pero tenía muchos amigos políticos y por eso quería eso, pero yo siempre quise ser como periodista, me atraía mucho eso de escribir, de contar cuentos, de dar noticias. Y siempre quise, cuando terminé el bachillerato tuve la intención, pero por cuestiones económicas no pude, pero Gilberto Marenco Vetter trabajaba en Diario del Caribe. Yo era amigo de una cuñada de él, y que es Mimi, y Mimi pues me puse de acuerdo con él. Él me pidió que le diera la hoja de vida para ver si de pronto podía entrar a Diario del Caribe, pero la única oportunidad que había era entrar como vendedor. Entonces él dijo, arranca por ahí, después te acomoda. Pero te cuento que me fue muy bien como vendedor, entonces me quedé ahí. Usted es egresado del Instituto Pestalozzi. Sí, señor. O sea, yo inicialmente estudié en el Colegio Salcedo en Soledad, la primaria. Hice los primeros 3 años en el bachillerato de Soledad y rematé en el Instituto Pestalozzi. En su paso por el Diario del Caribe, ¿alguna vez escribió algo o se le dio por esto de ser periodista, o simplemente siempre se quedó en la parte comercial? A pesar de, obviamente, relacionarse todos los días con los grandes periodistas que había en este diario ya desaparecido. Bueno, sí, la verdad es que esa era la intención, por eso entré ahí. Entonces, yo toda la vida he estado desarrollando una actividad y simultáneamente he estado publicando en periódicos, en revistas, y he estado participando en programas de radio. O sea que yo he seguido siendo periodista, pero nunca me han pagado por eso. Eso sí es verdad. Nunca he recibido un peso por esa actividad. Siempre ha sido como un gran hobby, escribir, dibujar y hacer eventos periodísticos. Pero yo sí, en el Diario del Caribe permanentemente me publicaban en la esquina del viernes, me publicaban en las páginas deportivas, y fui quizás en Colombia la primera persona que publicó en el Diario del Caribe. Así fueron los goles. Como no había televisión, no había nada. ¿Usted empezó ahí en el Atlético Mineiro de Soledad?
Sí, la verdad yo jugué en ese equipo básicamente de los hermanos Manga y así como tú dices, la madrina era Omaira. Yo jugué como 5 años ahí. Era marcador izquierdo. Marcador izquierdo, pero uno cuando eso no aspiraba a ser futbolista, o sea, no es como ahora que todos los pelados tienen la aspiración de ser futbolista. Antes no, antes uno jugaba porque uno quería ganarle a la cuadra del otro barrio o jugar un torneo, no más. Y uno aspiraba a eso. Yo jugué con Héctor Cortina, que fue de los que jugaban con nosotros, el único que yo creo que llegó a una escala superior. Entonces, creo que uno disfrutaba del juego de otra manera, como se disfruta ahora. ¿Del Mineiro a dónde saltó? No, ya del Mineiro salté al Pestalozzi, me dediqué a estudiar. Yo además era el periodista del colegio. El profesor Carlos Granadillo, que era el rector, me abrió la cartelera de la rectoría y yo hacía crónicas de los partidos de los profesores, de los intercursos, de los intercolegiales, hacía entrevistas, hacía un reporte de la Semana Cultural. Entonces, yo hacía eso. O sea que esa inquietud siempre la he tenido, pero siempre he querido tener como cierta independencia y por eso no me he preocupado porque me paguen y someterme de pronto a una línea, sino que he colaborado cuando se ha podido, perfecto, y cuando no ha habido problema. Hasta ahora no he necesitado realmente pues tener esa actividad como algo principal. Bueno, ya luego de su paso por Diario El Caribe en la parte comercial, tengo entendido que usted se convierte, empieza a hacer sus pininos como técnico de fútbol. Llegó a varias selecciones Atlántico acompañando a Jorge Alcázar y otros técnicos en Toño Rada, que empezaron con la formación de jugadores juveniles. Sí, bueno, yo tengo que decir que yo llegué al fútbol de manera accidental. Cuando yo estaba trabajando en Diario del Caribe, yo ganaba muy bien porque además del sueldo, nos ganábamos unas comisiones. Un día vi que unos pelados por la casa estaban jugando y yo le dije que ¿cómo es que a los pelados que porque no sacaban un equipo? Entonces no, que nos faltan las camisetas. Entonces ellos armaron un equipo y yo les patrocinaba, yo les compraba las camisetas, las pantalonetas y a veces iba a verlo jugar. Pero un día el técnico no pudo y yo ese día hablé con los muchachos y les hablé como jefe de venta, les hablé de motivación, de que pensaran que son mejores, que juegan, que se divirtieran, y ese equipo ese día jugó como nunca había jugado. Entonces ya me entró el gusanillo. Y entonces a partir de ahí comenzamos a tener partiditos y tal. Solamente hacíamos una reunión los viernes hasta que un día me golearon. Entonces el técnico que me goleó, que se llama Nicolás Llanes, me dice: lo que pasa es que yo entreno y tú no entrenas. Entonces ahí sí vino otro problema, porque ¿cómo hacía yo? Vino Luis Alfonso Marroquín a Barranquilla y yo fui a hacer ese curso y entonces empecé a aplicar lo que me enloquecí comprando libros, buscando apuntes, hablaba con los técnicos del junior profesional, se me despertó esa curiosidad y empecé a tener un equipo que se llamaba Gremio Unido. Con Gremio Unido pasamos 5 o 6 años campeones en Soledad, porque cuando eso uno no podía venir a la liga, y entonces ahí me vio la selección Atlántico. Me hice técnico de la selección porque yo trabajaba en el Diario del Caribe y Francisco Figueroa Turcio y el difunto Helder Hernández me hicieron unos reportajes de ese equipo y no sé qué, y me promocionaron. O sea, yo fui madurado a punta de periódico como yo no había jugado fútbol, pero entonces ellos me mostraban, entonces de la liga me llamaron y empecé con Jorge Alcázar y a partir de ahí pues hasta el sol de hoy. ¿Qué jugadores tenía en esos momentos usted? Así que recuerden que hoy en día de pronto nos marcaron alguna historia en el fútbol. Bueno, los que más sobresalieron, la verdad, pues ninguno tuvo así la posibilidad de jugar profesional, pero los que más sobresalieron fue Osterman Colón, un delantero, el pelado Jorge Gutiérrez, que le decían Bolita,
el Mono Moreno, un crack realmente, y un jugador que le decíamos el Coque, que se llamaba Jorge Hernández. Fueron los que más se destacaron, y un arquero que también era beisbolista, que se llamaba Francisco Murillo. Entonces, eso, bueno, en ese momento era muy difícil que un jugador de las divisiones menores llegara al fútbol profesional. Siendo técnico usted de la selección Atlántico, ¿obtuvo algún título a nivel nacional? Bueno, a mí me dieron una selección infantil y fuimos subcampeones en el año 95. Después, en el 97, hubo una especie de reto de la Liga de Fútbol. Yo, cuando se escribía en el Heraldo, y publiqué un artículo que se llamaba La Liga de Fútbol, crisis dirigencial, y tiraba una carreta de que no conocían la historia, de que no sé qué. Entonces ellos, por retarme, me dijeron, bueno, tú que sabes tanto, ¿por qué no diriges la selección? Entonces yo ese año dirigí, y con el profesor Yuri Espitia, Fernel Díaz, Juan Carlos Blanco y Álvaro Núñez logramos el título en ese año, de un torneo que eran 24 partidos, eran partidos ida y vuelta, y quedamos campeones en Cúcuta, ganándole finalmente 2-1 a la selección de Norte de Santander. Entonces, a partir de ahí, bueno, volví a repetir el año que viene, el año siguiente, con la selección juvenil, quedamos subcampeones, y a partir de ahí me nombraron coordinador técnico de todas las selecciones. Entonces, nosotros trabajamos con Carlos Padilla, con el profesor Alfredo Araujo, con el Álvaro Núñez, con una serie de entrenadores. Fernel Díaz también entró ahí, y todos comenzaron a ser campeones. Hubo un momento en que yo acompañaba a Toño Rada, el coordinador era el profesor Antonio Julio de la Voz, y yo estaba en todos los cuerpos técnicos, con Jorge Alcázar, con Padilla, con Álvaro, con el otro, y en esos 5 años fuimos campeones en varias ocasiones. Bueno, luego de su paso por las selecciones Atlántico, siendo técnico, ¿qué siguió en la vida de Agustín Garizá? Bueno, yo siempre quise seguir estudiando, pero no podía, porque terminábamos una campaña y enseguida arrancábamos con otra, y el fútbol es así, el fútbol es de una manera delirante. Y resulta que me fui afianzando, pasé a Apuestas La Fortuna, un gran equipo, después pasé a Llantería Muñoz, Escuela Barranquillera, el equipo Dental, Deportivo Barranquilla de la B, o sea, ya yo iba cada vez mejorando. Y finalmente, pues, el Cali, a través de ese permanecer en el fútbol, me llama para que haga parte del staff de veedores del Programa Nacional de Veeduría, que ya ellos tenían montado. Eso fue en el año 1999, o sea que ya hace casi 23 años de estar en esta labor. Bueno, ya cuando usted entra al Deportivo Cali, ¿cómo se le da a usted esa oportunidad de empezar a mirar jugadores y hacerlos figura, o recomendarlos y decir, bueno, este sí tiene, este no tiene, y tener ese ojo de águila para descubrir los cracks que usted ha descubierto en el fútbol colombiano? Bueno, yo digo que a mí me descubrieron. El director de divisiones menores del Cali se llamaba en ese momento Carlos Julián Burbano. Él fue el que me descubrió, porque él me encontró aquí en una charla que él vino a hacer acá, me conoció, comenzamos a tener contacto, él a preguntarme cosas, y finalmente él se dio cuenta que como yo estuve y estaba en todos los torneos nacionales, entonces ya yo conocía cómo era el tema del jugador bayuno, del antioqueño y todo lo demás. Entonces él me invita, él es el que me dice, tú estás bueno para hacer esta labor. Y yo quería ser entrenador como todo. Entonces él me invita y yo comienzo por ahí. Cuando yo voy a los 3 meses a la primera reunión que se hace en Cali, me doy cuenta de un detalle. Al término de la reunión, nos dijeron qué era lo que había que mirar, qué tipo de jugador querían. El director de las divisiones menores, el presidente de divisiones menores, era el doctor Marín. Y el doctor Marín me dice, profesor, ¿usted cree que en la costa hay talento? Claro, doctor Marín, todo el que usted quiera. Entonces me dijo, lo que pasa es que aquí estamos cansados del costeño. Los costeños juegan bien, pero vienen con la edad arreglada. Son irresponsables. Son tomadores de trago, mujeriegos, no le hacen caso a nadie. Y resulta
Resulta que yo tenía ya 6 jugadores previamente escogidos y cuando él iba hablando yo iba descartando. Miércoles, este no, este tampoco. Y yo me quedé sin ninguno de los que tenía previamente elegidos. Y salí yo de la sede del Cali. Caramba, estos quieren un jugador de otro mundo porque todos los cracks que yo conozco son así, díscolos, difíciles, se tiran la camiseta, llegan tarde. Entonces me tocó utilizar una estrategia que yo utilizaba cuando era jefe de ventas, que un profesor, apellido de Tancur, ahí en Bogotá, me dijo: cuando vayas a escoger los vendedores, no solamente escojas a los que vendan más, sino a los que vendan mejor. Sí, no, mira, aquel que vende más, vende cantidad, pero el que vende mejor, cuando se vence la suscripción, la mayoría se renuevan, el otro no. Y el otro vendió mal, vendió echando mentiras, por presión, por muchas cosas. Entonces yo apliqué lo mismo al fútbol. Yo dije, bueno, ya no es suficiente con mirar si el jugador es un crack en la cancha, sino qué hace en la cancha, si entrena, cómo come, cómo vive. Y bueno, yo tenía ya unos fundamentos porque había tenido unas sesiones de terapia psicológica, que tenía una circunstancia personal, y esas terapias psicológicas me sirvieron porque de alguna manera era como una metodología que utilizaba mi psicólogo, y esa psicología de alguna manera, esa metodología de alguna manera yo la utilicé en el trabajo con los jóvenes. Entonces yo les preguntaba cosas, los retaba, conocía su casa, su familia, su entorno, y de alguna manera yo decía, sí, porque es que hay como una continuidad, hay como una permanencia de la idea. El tipo es obsesivo, es apasionado. Para mí finalmente eso es lo que marca la diferencia, porque hay jugadores muy buenos pero no son apasionados, no les gusta entrenar, con cualquier cosita abandonan, quieren siempre lo cómodo. Entonces eso es lo que yo he aplicado en todos estos años. ¿Cómo fue ese inicio entonces de esa tarea? ¿Cómo empezó usted a recorrer las canchas, no solamente de Barranquilla, sino del departamento del Atlántico en general o de la costa en general? Bueno, ya yo solo venía haciendo como parte de los cuerpos técnicos de las selecciones Atlántico. Yo tenía la parabólica puesta en los mejores equipos del departamento y de la región. Yo tenía contactos en cada sitio. Entonces la gente me decía, mira que tengo esto. Entonces yo ahí me movía como pez en el agua. Lo otro es en la metodología, como no había todavía una cuestión de coaching, que ahora se habla de coaching y hay una teoría al respecto, en ese momento no existía. Yo me dejé llevar por ensayo-error, mucho de intuición, mucha lectura de otras cosas, de literatura, de mucho cine y muchas cosas que finalmente eran cosas humanas que yo aplicaba al quehacer futbolístico. Y ahí creo yo que empecé a aportar un componente que antes no se estimaba, sino que era un exfutbolista que venía a enseñarle fútbol a los jugadores y más nada. Pero yo comencé a hablar de presentación personal, de música, de la parte personal, de quedar bien ante la gente, de la imagen. Entonces eso me ayudó bastante. ¿Cuál cree usted que ha sido, por qué usted ha tenido tanto éxito en la federación, en la parte de descubrir jugadores? ¿Cuál ha sido el punto clave? Yo creo que yo he sido muy apasionado en lo que yo hago. O sea, yo nunca me he sentido trabajando en lo que hago. Para mí esto es mi pasión, porque yo esto ni siquiera lo hago para sacar un jugador, lo hago por conocer la historia. O sea, si este muchacho juega bien, a mí me interesa, yo quiero saber cómo vive, qué hace, qué lo motiva. Y entonces sé tocar en el momento preciso las cuerdas esas psicológicas de que el jugador se está cayendo y se impulsa y sigue adelante, que ese jugador empiece a no mirar pensando en mostrarse, no, sino venga, usted tiene que trabajar callado y con calma, porque las grandes obras de la humanidad se dieron fue siempre en silencio y con mucha calma. Entonces tranquilo y espérate, no importa que no juegue, y espérate, o sea, siempre acompañando a él, a la familia, porque los papás se desesperan. Entonces yo creo que esa vocación que tengo yo de meterle mucha pasión a lo que yo hago, soy apasionado en lo que hago, yo no me importa y soy feliz levantándome un domingo a las 6 de la mañana porque a las 7 tengo que estar en una cancha. Me parece fantástico. O sea, para mí no es ningún esfuerzo y eso
eso se lo transmito yo de alguna manera al jugador. O sea, hay cosas más importantes que ganar cosas. Es que tanto puedes dar en una labor. Entonces ellos les enseño eso, ¿qué tanto puedes ofrecer tú en esa labor? Los jugadores se dedican a dar alegrías, a dar ganancias para la gente. Entonces, ¿qué tanto estás dispuesto para eso? El problema no es cuánto me voy a ganar ahí, sino qué tanto puedo aportarle a la gente. Y eso nunca se te va a acabar el trabajo porque siempre vas a poder aportarle a los demás. O sea, usted llega a una cancha y usted hace una preselección, usted primero empieza a observar detenidamente cuál es el proceso que lleva usted para seleccionar al jugador y decir, este es. Bueno, yo creo que para esto hay que tener un don. Yo creo en eso. Como el futbolista tiene que traer un don. Que el don no significa que tenga talento, porque para mí el talento es el resultado de todo un proceso. Él tiene el don, tiene una habilidad, unas cosas que no tienen los otros. Yo también traje eso. Si no me hubiera preocupado por mejorar mi capacidad de lectura, de poder, de un golpe de vista, entender muchas cosas, eso me lo da la lectura, el cine y conocer mucha gente capacitada. Entonces, igual mis terapias también. Entonces, todo eso junto produce una persona capaz de escuchar y capaz de ver lo que los otros no están viendo en el momento, sino a futuro. Entonces yo creo que lo más importante para mí es haber encontrado la metodología de acompañar con paciencia, de decir, hombre, yo tengo ese don, pero ese don hay que mejorarlo con otras cosas, con mucho conocimiento. En el Cali he aprendido muchísimas cosas que me han dicho mi jefe, mis otros entrenadores, todo lo que yo veo. Y poco a poco he ido elaborando una teoría que he ido escribiendo, que he ido publicando en El Heraldo y en muchas revistas. Y bueno, tengo ahora, pienso, un discurso sólido. ¿Cuál fue su primera satisfacción? Este jugador llegó, aquí está, se lo traigo. ¿Cuál fue ese primer jugador? Abel Aguilar, que fue el primero de los jugadores que yo acerqué al Deportivo Cali, que debutó con el Deportivo Cali. ¿Dónde lo vio usted, Abel? Abel Aguilar, él participaba con la selección Bogotá en todos los torneos nacionales. Entonces, el papá era el presidente de la Liga de Bogotá y yo hablaba con el papá siempre. Entonces él me decía siempre, ¿viste al hijo mío? Que le decía que sí, pero en realidad yo no la llevaba para bola. Y finalmente cuando ya yo era veedor del Cali, el papá me dijo, y yo entonces sí le puse cuidado y resulta que era un buen jugador. Entonces yo lo acerqué al Cali a través de también en compañía del profesor Jorge Gallego, que era el veedor nacional en ese momento. Y la satisfacción es cuando yo veo que Abel Aguilar sale a jugar por primera vez al fútbol. Ahora, esa es la satisfacción como veedor. Como entrenador, mi primera gran satisfacción fue Ricardo Siciliano, que fue el primer jugador en el cual yo intervine en su proceso y que logró jugar profesional. O sea, el día que debutó Siciliano para mí yo no dormí el día anterior porque pues teníamos esa ilusión de que el pelado le juega bien, venía de Selección Colombia y todo. Entonces, realmente esa es una magnífica sensación. ¿Dónde encontró usted a Ricardo Siciliano? Ricardo yo lo vi en una selección Atlántico. Él estaba practicando con la selección Atlántico, venía de un equipo que se llamaba Escuela La 24. Y bueno, conocí ahí en la selección, yo estaba ahí como parte del cuerpo técnico. Y hubo una vez la posibilidad de pasarlo de la Escuelita La 24 a Apuesta a la Fortuna, y entonces ya yo fui su entrenador directamente. Y una pregunta, ¿cómo sabe usted en qué puesto va a rendir más el jugador? Porque posiblemente hay jugadores que han empezado como mediocampo, pero terminan siendo centrales o terminan siendo marcador derecho. ¿Cómo se enfoca usted y decir, bueno, usted lo envía al Cali y le dice, bueno, este va a servir para esta posición, este va a servir para aquella posición? Normalmente yo veo a los jugadores hasta 3 años muchas veces, entonces tengo chance de ver y volverlo a ver y darme cuenta de muchos detalles. Le voy indicando cosas, le hablo con los entrenadores. O sea, a mí me toca ser muy cercano al entrenador, al dueño del equipo, a los papás, a veces hasta a los amigos.
Porque esto es de todo, o sea, esto es finalmente, como te digo, el talento, digo yo, es un producto. Entonces, ese don que uno trae es el que uno tiene que poner al servicio de los demás. Pero eso hay que organizarlo. Si tú no lo organizas, ese don se pierde. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Miramos cuál es el potencial del jugador. Y ya uno, ahí viene el oficio, tanto fútbol que uno ha visto, tanto análisis que uno ha hecho, tantas reflexiones que uno ha escuchado de otros entrenadores, de libros que uno ha leído. Entonces, ¿no será que? Entonces el pelado dice, sí, bueno, si él copia, perfecto. Y muchas veces el jugador ya está en el puesto en el que finalmente yo lo he llevado. Yo le voy a ir diciendo nombres y usted muy corto me va a decir dónde los encontró. Empecemos. Freddy Montero. Freddy jugaba en la escuela de Toto Rubio. Yo iba entrando al Estadio Moderno a ver un torneo de ACEFAL y el periodista Cheo Feliciano me dijo, mira el número 17 de Toto Rubio. Yo quizás lo hubiera visto, nadie sabe. Yo le puse cuidado porque yo sé que Cheo tenía buen ojo. Y preciso, me gustó. Feliz casi caminando, marcaba la diferencia. Entonces un día él fue con el colegio a Cali y yo anuncié que él iba para allá, tenía apenas 13 años. Y allá lo fueron a ver y tal, y lo organizaron y finalmente me dijeron que él regresaba al siguiente año. Él se fue a los 14 años recién cumplido para la ciudad de Cali. Freddy Montero. Pipe Pardo. Pipe Pardo era un jugador que, pese a que vivía en Valledupar, él nació en Bogotá. Nació en el Chocó, vivía en Bogotá y pasó a vivir en Valledupar. Después, una persona de Valledupar, que era muy amigo del Ringo Amaya, se lo trajo a Barranquilla como refuerzo de un equipo. Entonces Pipe Pardo siempre nos goleaba a nosotros. Y hubo un momento que yo tuve que decir, hombre, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces lo que hice es que me lo llevé para el Cali. Juan Guillermo Cuadrado. Juan Guillermo fue un caso bien peculiar porque venía del Urabá, venía un equipo que se llamaba Manchester de Urabá. Entonces también yo llego un día al Moderno, encuentro que hay varios buses de Baranoa. El equipo de Baranoa, no, es un equipo de Urabá que está bajado allá en Baranoa. Entonces se venían, el alcalde tenía varios pelados en su casa, entre ellos Cuadrado, el alcalde, señor apellido Durán, Wilson Durán, y resulta que él pagaba una serie de buses y todo el mundo venía a apoyar al equipo. Entonces yo ahí comencé a seguir a Cuadrado. Después Cuadrado regresó a su base, regresó en Cincelejo, lo volví a ver. Una serie de momentos y finalmente él se queda en Cali casi 6 meses con el profesor Nelson Gallego. Nelson Gallego, cuando sale del Cali, habla con la mamá del pelado y se lo lleva para Medellín, porque Nelson con razón me decía, si lo dejamos aquí nadie le va a parar bola. Era un peladito flaquito con mucho problema de comportamiento también. Entonces entre Nelson Gallego y su familia ayudaron mucho a Cuadrado a hacer lo que es hoy. Michael Ortega. Bueno, Michael también, cuando yo estaba siguiendo a Freddy Montero en Toto Rubio, un papá, apellido Carvajal, me dijo, profe, en el equipo de los pequeñitos hay un peladito que le dicen Maradonita. Entonces yo fui a verlo y era Michael, ese hizo 4 goles y no sé qué. Entonces yo iba a ver a Freddy y procuraba siempre mirar también la otra categoría. Y así fuimos dándole, pero Michael era flaquito y pequeñito. Entonces todo el mundo decía, no, pero con esa estatura no va a llegar. Con esa estatura no va a llegar. Y en esas fuimos trabajándolo hasta que un día lo vimos jugando en un partido que botó como 6 goles. Él era el que encaraba, pero la bola pegaba en el palo, la sacaba el arquero. Y entonces yo le dije a un amigo, ese es el que me voy a llevar. Pero ¿cómo te vas a llevar ese pelado malo si perdieron por él? No, pero es el único que aparece, los demás no existen. Eso tiene que mejorarlo. Entonces lo llevamos a Cali y allí fue con un proceso. Inclusive fue de refuerzo con un equipo de pie a cabeza de Valledupar, lo vieron allá en Cali. Fue poco a poco, llegó el maestro Arboleda, lo vio y le dio el aval de que sí, que podía estar en el Deportivo Cali. Normalmente los jugadores que usted ha descubierto y ha llevado siempre han sido a la parte ofensiva. Hay uno que se ha destacado en la parte defensiva, Alexis Pérez.
Sí, exacto. Alexis es de los primeros jugadores defensa que se han destacado. Alexis estuvo 2 años en el Deportivo Cali. Finalmente no hicieron opción de la compra. Y entonces, en ese momento estaban montando la Autónoma. Yo hablé con Orlando Niebles, que es mi amigo, y le dieron el chance de estar ahí a través de un empresario acá que se llama Helmut Wenning, y lo metieron ahí a la Autónoma. Y a partir de ahí, Helmut de ahí lo llevó a España, regresó al Junior, y mira por dónde anda Alexis Pérez. Hablemos ahora de 2 grandes ligas. Primero, Rafael Santos Borré. Bueno, es uno de los que está en este momento en el top. Sí, es uno de los jugadores que ha mostrado mucho oficio en su labor de goleador. ¿Dónde lo encontró usted, Rafael Santos? Él también fue acá en la cancha de Nueva Granada. Jugaba en un equipo que se llama Neogranadino. Los dueños eran Federico Chan y el papá de Abel Aguilar, Álvaro Aguilar. Entonces yo recomendé a un entrenador que se llama Henry Peralta, y Henry me insistía: tenemos un muchachito que juega muy bien, ¿qué tal? Yo decía: Henry, pero tranquilo y tal. Pero un día yo fui, como a los 2 meses yo fui a verlo, y en 10 minutos dije: no, este pelado es diferente. Se parece en sus movimientos a un jugador que se llama Armando Carrillo, que le decían La Perra, de Valledupar, que fue mi segundo jugador que yo llevé, y tenía cosas de Freddy Montero, pero era muy livianito. Bueno, vamos a esperarlo. Entonces yo le entregué un uniforme a Federico para que se lo entregara al chico, y a partir de ahí hicimos un seguimiento de 2 años. Durante ese tiempo fue campeón goleador en ambos torneos en la liga. Entonces me pareció interesante. En un torneo que se hizo aquí, final de la categoría prejuvenil, la selección Atlántico quedó campeón. El profesor Burbano, que fue el que me descubrió a mí, era mi jefe, y él se llevó a Juan Camilo Roa, un pelado que ahora todavía juega. Sabana Larga. Exacto. Iba a preguntar ahora usted me cuenta de Juan Camilo. Alexis Pérez, un pelado que se llama Jesús Martínez, y un pelado Giancarlo Moreno. Entonces yo le dije: profe, ¿por qué no te llevas por 15 días a este peladito Borré para premiarlo? Porque ha sido 2 veces campeón goleador, por ahí la Sarmiento Lora está atrás de él y tal. Entonces se lo llevaron. A los 15 días me llamaron: profe, ¿qué posibilidad hay de que ese pelado se quede enseguida? Porque nos hace falta un delantero para la liga. Estamos jugando torneo nacional y a veces no tenemos el delantero para la liga. Entonces él se quedó, y en 3 meses fue el goleador de la liga. ¿Cómo será que en la final del torneo nacional sub-17 Borré no estaba inscrito con ese equipo? Hay una foto muy diciente donde están varios jugadores, entre ellos está Orejuela, un pelado que se llama Juan Sebastián Quintero, todos con la medalla y Cali campeón, y Borré tenía la camiseta de presentación. Esa foto existe. Entonces, fíjate que a él le tocó esperar, fueron 2-3 años en el proceso donde no se sabía que Borré podía llegar a ser un gran jugador. Y hoy en día, sí, una gran realidad. Juan Camilo Roa, pues es el hermano de Andrés Felipe Roa. Yo esos peladitos los vi en una final de la Liga de Fútbol cuando tenían 11, 12 años. Y me encantó tanto el equipo que le dije al dueño: estos peladitos juegan muy bien, pero físicamente hay que ayudarlos. Ayúdate con un médico, un preparador físico que los mejore y tal. Bueno, y eso quedó así. Como a los 2 años o 3 años, un partido, yo veo otra vez a Andrés Felipe Roa. Y le pregunto: oye, ¿y ese pelado, cómo hiciste con ese muchacho? No, yo hice lo que usted me dijo. Yo contraté a un preparador físico y conseguimos un médico y le hicimos un trabajo. Entonces, ese fue Andrés Felipe. Y el hermano jugaba con la selección Atlántico. De Sabana Larga. Y en la selección Atlántico fue uno de los jugadores más destacados de ese torneo, y fue uno de los que el profesor Urbano me dijo que quería ver allá en Cali. Llegamos al number 1, al número 1, al que hoy en día todos estamos mirando, que hoy en día los ojos de todos los colombianos tenemos fijadas las esperanzas en esta nueva etapa de la selección colombiana. Luis Fernando Muriel. Bueno, Luis Muriel también es una historia bien bonita, porque Muriel jugaba en un equipo de Santo Tomás,
yo dirigía la escuela barranquillera. Por ahí siempre quedaba una pelota por ahí y nos metía el gol. No se movía mucho y decía, pues este gordito, le decían valenciano. Se parecía. Sí, siempre nos mete goles, pero yo no le paré tanta bola. Pero después hubo un momento que yo hablé con el dueño para que ese pelado fuera a la escuela barranquillera. Y ya iba para la escuela barranquillera cuando Álvaro Núñez habló con los papás y se lo llevó para el Junior. Álvaro estaba trabajando con Junior. Entonces ya yo le perdí la pista. El pelado pasó 4 años en Junior. Un día me enteré que no estaba yendo a entrenar, que se había dejado de entrenar, que había tenido un inconveniente. Y Álvaro Núñez lo invitó a que jugara con la escuela barranquillera un torneo amistoso que se llama el torneo Cefal. Entonces ahí vino el Cali también a jugar y el profesor Cruz, Jorge Cruz, lo vio y me dijo, ojo con ese pelado, me parece interesante. Hombre, sí, profe, pero ese pelado es del Junior, no podemos meternos ahí porque hay que respetar eso. Bueno, el profesor Cruz se fue, pasó el tiempo, en septiembre me dijeron, ya ese pelado lo escribimos con la escuela barranquillera. Entonces, empecé a mirarlo en la escuela, duramos año y medio siguiéndolo. Eso fue en el año 2006, en el 2008 él llega a la ciudad de Cali y lo recibe Cruz con el profesor Abel Dagraca y empieza el proceso en serio allá en el Deportivo Cali. Él debuta en el 2009 con Cheche Hernández, un solo partido, después juega sub-20, queda campeón goleador de la sub-20 y en el 2010 es donde se dispara, donde le hace 3 goles a Once Caldas y hace 9 goles en 12 partidos y lo venden a la Udinese. Y hoy goleador del Atalanta. Sí, yo creo que no ha llegado a su techo, pero lastimosamente no empezó cuando yo pensé que iba a empezar. O sea, de todos modos hubo unos años donde Muriel no alcanzó el nivel que tenía que tener. Pero tiene chance de llegar a ser uno de los jugadores más importantes del mundo si sigue como va. De toda esa plejada de jugadores que usted tuvo, ha visto, algunos que usted diga, este pudo haber llegado y no llegó. Bueno, es difícil porque yo no apuesto, o sea, yo acompaño y sugiero y estoy ahí, pero lo último que yo hago es decir, este es. Inclusive yo luego les refiero esta historia de que había un pintor que pintaba unos cuadros muy lindos en Grecia y un día y él ponía los cuadros a que se secaran al sol. Un día un amigo se le acercó y le dijo, ¿cómo se te ocurre poner ese cuadro ahí? ¿Tú qué quieres que se lo roben? Él dijo, falta la firma. Entonces yo decía, lo último que yo pongo es la firma, porque es que yo no sé, faltando 10 días yo me doy cuenta que no es. Bueno, profe, otro jugador muy interesante que hoy en día está triunfando en México, William Tecillo. Bueno, William es un caso excepcional, ejemplar. La verdad es que yo fui técnico de William cuando tenía 11 años, 12. Inclusive, de alguna manera, nosotros lo inducimos a que fuera central, porque nosotros lo tomamos como lateral izquierdo. Pero tenía unos pies tan grandes que se atropezaba a veces y se caía. Entonces yo decía, no, mejor en el medio, porque con eso tú tienes que desplazarte menos y puedes entregar sin problema. Y fíjate, o sea, nosotros no creíamos honestamente que William iba a llegar al nivel que ha llegado. Y resulta que un día me llama el dueño de Boca Juniors de Cali para preguntarme qué sabía yo de William Tecillo. Entonces yo comencé a recomendárselo porque a él le había hablado el periodista Armando Ortega, le había dicho, mira, que el jugador y tal. Entonces él me preguntó a mí, pues porque sabía que yo conocía cómo era el tema. Y resulta que me dice, bueno, pero ahí si es tan bueno, ¿por qué no te lo has llevado para el Cali? Entonces yo le digo, hombre, don Hernando, lo que pasa es que él le faltan cosas y esas cosas las puede obtener en su equipo, porque allá una cantidad de morochos y tal, y al pelado le falta despertarlo, porque el pelado es muy buena gente, muy sano, y así se hizo. Y mira que William Tecillo ha demostrado ser un central de valía. Anthony Tapias. Hombre, Anthony Tapias para mí pudo haber sido el primer jugador que tenía que pasar al exterior, porque a los 17 años Anthony debuta con una clase, con una técnica de pateo única y con una calidad, pero lastimosamente él no entendió que no era suficiente con lo que mostraba en la cancha, sino que también tenía que
mostrar otras cosas, manejar otras cosas, ya la parte de su imagen, de que no se engordara, una serie de cosas. Y finalmente siempre fue un buen jugador, donde jugó siempre hizo cosas importantes, pero no despegó como todos esperábamos que lo fuera. Anthony, ¿dónde lo vio usted? Anthony jugaba en un equipo que se llamaba San Judas Technicolor. San Judas, él es la cancha de la liga. Él siempre fue buen jugador. También estuvo en la selección Atlántico. Y bueno, yo tuve la oportunidad de hacerle bastante seguimiento, porque casi que semanalmente lo veíamos. Y un día vino Nelson Gallego a ver una veeduría y a los 5 minutos me dijo: sácame a ese muchacho, sácalo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No, porque es que por estar viéndolo él no veo a los otros. Ya, ese me lo voy a llevar, 5 minutos. Y 2 días más y el pelado ahí en la banca y papá, profe, ¿pero por qué no lo ponen a jugar? Y yo dije: profe, ¿por qué no lo ponemos a jugar? Me dijo: no, de pronto me decepciono, no, déjalo ahí, déjame que lo quieto, ese me lo llevo. Sí, güey, Gallego muy inteligente para escoger y muy sabio en ese sentido. Bueno, de toda esa gran cantidad de jugadores que usted vio, que tuvo, que llevó, algunos de pronto tenían la calidad y no pudieron llegar. Bueno, la verdad es que yo no apuesto, no acostumbro a apostar. O sea, lo mío es el día a día. Yo no tengo ni siquiera una ambición de que yo quiero ser el veedor de tal equipo, no, nada. O sea, yo nunca he tenido como ese sueño de llegar a algún lado, sino de tratar de disfrutar al máximo el momento presente y tratar de dar lo máximo de mi labor. Entonces yo procuro que el jugador también capte eso. Algunos lo han captado, otros no. Entonces yo no apuesto y no digo: este va a ser, no. Hey, vamos a emprender un trabajo. Tú vas haciendo, yo te aporto algunas cosas. Ahora mismo estamos, por ejemplo, trabajando bastante al jugador Andrés Juan Arroyo, que en este momento está jugando en la selección Colombia Sub-20 y que es del Cali. Casi todos los días, 2 o 3 días estamos hablando: oh, vi tu partido, hiciste esto. O sea, estamos siempre hablando del momento presente. ¿Qué es lo que se puede intervenir? No me gustó que entraste frío, entraste desmotivado, o me gustó mucho lo que hiciste. Entonces ese es el trabajo. Yo no sé si algún día Arroyo será un jugador fuera para el exterior, pero en este momento cumplimos con apoyarlo en lo que es. Entonces yo no he apostado. Sin embargo, yo siento, por ejemplo, que hubo unos jugadores que yo en su momento vi, como por ejemplo en la selección Atlántico, un muchacho, Rubén Darío Gamboa, que alcanzó a jugar en Junior, tenía una estampa, jugador. El mismo César Poveda pudo haber sido mucho más de lo que finalmente fue. Y diría, por ejemplo, un Santiago Silvera, que también tenía algunas condiciones por su talla y todo, que estuvieron ahí, pero no fueron jugadores que marcaron mucha diferencia. ¿Usted cree que ha faltado trabajo en las divisiones inferiores en el fútbol colombiano para que haya una verdadera renovación? Yo creo que sí, yo creo que ha faltado más que nada inversión. O sea, aquí todavía somos muy dados a creer que el talento se da como la verdolaga, que es silvestre. Y yo partí de ese ejercicio, ¿no? La suerte mía es que yo me di cuenta en algún momento que el talento no nace con la persona, sino que el talento es una construcción. Entonces tú tienes una habilidad, pero si a esa habilidad tú le pones trabajo, disciplina, competencia, carácter, conocimiento, apoyo, eso termina finalmente en una confrontación. La única manera de saber quién es talento es ponerte en situación de competencia, no hay otra. Cuando te pones en esa situación de competencia, si tú tienes todo eso y muestra que eres, entonces sí eres. Y yo lo he dicho varias veces. Un hombre, por ejemplo, viene codificado para ser papá. Tiene todos los elementos para hacerlo. Pero mientras no muestre un hijo, no es papá. Entonces igual, mientras tú no te destaques en un torneo importante, mientras no entres a la élite del fútbol, para mí no eres talento. Pudiste haber sido. Pudiste haber tenido muchos dones, pero ¿qué pasó? Los perdiste, no los utilizaste. Entonces en nuestro medio se cree eso, de que el jugador nació talento, entonces ya. No, a partir de ahí es que ¿qué vas a hacer con eso?
¿Qué van a hacer con ese don? Es lo más importante. Pues si lo tienes, pero no lo mejora, no te sintonizas con lo que hay que hacer para entrar a esa élite tan difícil, te vas quedando. En cambio, tanto por mi parte y por parte del Cali, porque el Cali sí trabaja eso. El Cali, los técnicos le siguen al jugador como si fuera profesional. Y el comportamiento, competencia, van a hacer competencia al exterior, comen bien, los ponen en situación siempre de competencia. Entonces, obviamente, esa es la razón por la cual varios jugadores nuestros se han sostenido en ese nivel. Usted hace parte de una institución llamada Deportivo Cali, que tiene toda una estructura de club, de un verdadero club, que forma jugadores. El caso particular lo estamos viviendo, que usted es el veedor del Deportivo Cali, y mire toda esa plejada de jugadores que usted ha llevado a las filas del Deportivo Cali y que han sido triunfadores. En el fútbol colombiano, ¿cree usted que el único club es el Deportivo Cali, el verdadero club estructurado en toda su organización? Bueno, tiene el fundamento de un club porque inclusive los directivos se ponen ahí por votación. O sea, tiene socios que son los que eligen cada 4 años a las personas que gobiernan el club. Y lo otro es que sí, ellos hicieron el esfuerzo de tener su estadio, tienen sus sedes y tienen las divisiones menores como una unidad de negocio, que es muy importante. Pienso que otros clubes como Envigado también tienen alguna estructuración, Medellín, ahorita Nacional se está organizando, Junior hace unos 5 años empezó a organizarse y ya empieza a obtener algunos frutos. Entonces ya se dieron cuenta, la verdad que el Cali lo está haciendo hace más de 20 años. Entonces a mí me han ofrecido de otros clubes, inclusive ofreciéndome más dinero de lo que yo me gano. Pero el Cali tiene ya la mecánica, tiene la estructura y yo gozo de la credibilidad allá. Entonces eso es un elemento que no se puede desechar tan fácilmente. En estos momentos, usted me nombró un jugador que está trabajando. ¿Qué otros jugadores tiene usted así puesto su ojo de águila? Bueno, en este momento los que yo estoy acompañando normalmente no los menciono porque son jugadores que no se sabe todavía, pero sí puedo mencionar los que ya están en el Deportivo Cali. Nosotros tenemos en este momento en Bogotá Fútbol Club a 2 muchachos de Sincelejo, uno que se llama Rafael Tapia, que es un delantero, y un 10 que se llama Orel Acosta. Tenemos en Fortaleza un central que se llama José Caldera, que hace unos días hizo un gol, le hizo un gol a Valledupar, rapea en el palo y él llega y entra. Ese muchacho es de Sagún. Tengo en el equipo profesional del Cali, además de Arroyo, a Jorge Marsiglia, que también es de Sagún. Y bueno, y tenemos una camada de muchachos en la sub-20, donde está Orozco, Gianfranco Orozco, Jonier Jaimes, Quique Camargo. O sea, hay unos 5 o 6 jugadores en esa categoría que están esperando la oportunidad para dar el salto en el Cali o ir como refuerzo a otro equipo. El Cali los presta y vuelve y los trae cuando ya hayan madurado. Acudiendo a la experiencia que usted tiene como formador de jugadores, como técnico, ¿por qué cree que se viene fracasando a nivel juvenil en el fútbol colombiano, en las competiciones internacionales? Digo porque no hay esa regularidad en los trabajos. O sea, ya por lo menos con el profesor Queiroz ya tenemos permanentemente un cuerpo técnico de divisiones menores de Colombia. Anteriormente cada equipo le ponían un técnico y si fracasaba o si perdía, enseguida lo sacaban, ponían otro. Entonces ahí es muy difícil. Es necesario tener una estructura de técnicos y un concepto que todos los técnicos más o menos tengan la misma metodología y que ya tú sepas que ese jugador va a ir subiendo de la infantil, de la sub-15 a la sub-17, a la sub-20 y a las mayores. Y no que cada técnico por lo que piense. Entonces eso es lo que ha faltado. Ha faltado una continuidad, un plan que se cumpla a 10 años. Entonces, bueno, esta es la idea. Durante estos 10 años, estos son los entrenadores
vamos a buscar este tipo de jugador. Tenemos unos veedores allá en diferentes regiones del país que nos van a ayudar. A mí nunca me han preguntado, por ejemplo, hey, ¿tú qué? No, yo no, uno no participa de eso. Entonces debería ser una estructura de todo el fútbol de Colombia, desde el técnico, desde el equipo profesional, de la selección de mayores hasta la última selección, todo el mundo esté identificado cuál es el jugador que hay que buscar, para que no estemos equivocándonos, ensayando aquí y ensayando allá. ¿Por qué no ha sacado usted arqueros? Pues yo en 22 años he llevado 4 arqueros al Cali, pero después yo caigo en cuenta que es muy difícil porque el Valle del Cauca es una tierra de arqueros. Y segundo, equipos como el Cali, como el Junior, como Nacional, como Millonario, normalmente sus arqueros son extranjeros. A esos clubes les encanta el arquero uruguayo, el arquero argentino. Entonces normalmente el suplente va a ser uno del patio. Entonces va a ser difícil que un pelado de Barranquilla o de la costa vaya a ser suplente en el Deportivo Cali. Muy difícil. El jugador costeño es dado a anotar goles, por eso tanto éxito usted ha tenido con toda esta plejada de delanteros, goleadores, Muriel, Santos Borré, Freddy Montero, Michael Ortega. Sí, los costeños y los bayunos también son goleadores y los antioqueños, pero la diferencia es que nuestros modelos son esos. O sea, un pelado de Barranquilla y de la costa, ¿a quién mira? A Borja, a Teófilo, o sea, entonces hay una especie de proceso, el jugador está mirando ahí. Tenemos pocos centrales, porque casi no hay arqueros. Pero es por eso, además, a nosotros nos ayudan estos parajes, estas tierras llenas de arena, el jugador se vuelve potente. Y finalmente el 10 y el 9, el delantero, tiene que ser medio creativo, un poquito flojo a veces, porque nosotros somos así. Nosotros requerimos, nosotros somos carnaval, somos alegría, entonces no somos tan aplicados al reglamento, a la táctica, somos otra cosa. Pero ojo, tenemos una debilidad, que el jugador costeño hay que darle afecto, hay que estar pendiente de él, hay que estar diciendo, es mío, tranquilo, va bien. Porque si comienza a apretar lo que él reaccione, como el bayuno o el antioqueño o el bogotano, difícilmente lo va a hacer, sino que se llena de inseguridad. Cuando comienza a apretar al costeño, lo más probable es que se llene de inseguridad y no despierte, al contrario, es contraproducente. Pero si tú le hablas y le hablas con afecto, con cariño, muéstrale que él sí tiene ese potencial, pero tienes que sacarlo nomás. Él como la entienda o la pille, no lo aguanta, no lo paras. Casi todos los jugadores que usted ha descubierto se han ido del país, han triunfado a nivel internacional. ¿Cuál cree que ha sido su secreto? Pienso que estar ahí es acompañar, no solamente mirarlo y mandarlo y que se defienda él allá, sino estar siempre pendiente. Y yo creo que también el Cali como institución, pero creo que el jugador nuestro tiene ese plus que le hace falta a esos equipos de allá del Valle del Cauca. Ellos son muy aplicados, muy disciplinados, muy tácticos, pero siempre requieren de ese que se salga de la norma. Pero como te digo, creo que el plus ha sido ese estar ahí, ese afecto, estar pendiente, escucharlos, hablar con los papás, hablar con los amigos, saber cómo es el tema. Porque finalmente triunfa el que tiene una buena historia que contar. Y la historia como es como un rompecabezas, tú comienzas a poner ficha por ficha y vas construyendo el rompecabezas y hay un momento que tú dices, este es el man. Bueno, me he disfrutado esta entrevista porque yo sé que hablar de La Troja es hablar del swing, de lo bacano, de lo chévere. Mire que me puse hasta el gorrito y todo porque yo pienso que estos somos nosotros, eso somos nosotros. Nosotros, el fútbol nuestro tiene que ser así también. El jugador tiene que salir a la cancha a expresar lo que es el costeño. Alegría, carnaval, vacile, bacanísimo. Porque si perdemos esa autenticidad, ya no somos nosotros.
Entonces es mentira que no, que ahora todo el mundo tiene que jugar igual a los europeos. No, llegará un momento que ya no exportaremos jugadores a Europa porque ya los europeos se han puesto las pilas y se entrenan y juegan como nosotros. Pero nosotros queremos jugar como ellos. Entonces ahí está la contradicción más grande del fútbol de Colombia. La pasión del fútbol es el gol, es el fútbol.